editoriativa. Bienvenida. Bienvenido. Gracias, Dipi. Qué buena palabra, editoriativa. Sí, es linda palabra. Sí. Buen día, Dipi. Buen día. Venía a hablarles de... ¿Tenés título? Sí. ¿Tenés título gracioso? ¿Habilitante? Probablemente gracioso. Empieza con crónica de un... No. Ah, qué lástima. Empieza con Casorio. Casorio, a ver. Casorio cumple y otras cumbres contra Milei. Otras cumbres peronistas contra Milei. Casorio, Y sí, hubo un Casorio. cumbre y otras... No. Un Casorio cumple. Hubo Casorio. cumple. Casorio el viernes. ¿Cumple de cumpleaños? Cumple el domingo, cumpleaños. Y hay otras cumbres peronistas que se van armando en contra de Milei. Y a ver qué hay. Yo no sabía. ¿Qué casualidad? No, porque... ¿Hay cumbres peronistas contra Milei? Bueno, Pensé que eran cumbres peronistas contra peronistas. sí, obviamente se convocan contra Milei y terminan siendo a veces contra peronistas, pero bueno, Está bien. la convocatoria es correcta. Después lo que pasa es otra cosa, a veces. Qué tremendo. Pero la verdad es que justamente ustedes se preguntarán por qué arranco por ahí. No es que me haya rendido después de haber pedido disculpas por haberla pifiado la semana anterior con mi pronóstico sobre lo político en el Congreso, sino que en realidad está pasando más por afuera que por adentro del sistema político. Es decir, los dirigentes políticos están buscando afuera, podríamos decir, la respuesta a las inquietudes o las inquietudes mismas para ver qué onda. Vamos a retroceder unos meses más atrás. ¿Se acuerdan nada. que a principio de año yo les conté cuál era la disyuntiva del peronismo? Que por un lado Cristina Kirchner y el entorno más próximo o quienes adherían a su hipótesis o su caracterización del gobierno entendían que no había que agitarla demasiado en las calles. La Cámpora no participó de los paros convocados o las movilizaciones convocadas durante el verano. Sí. La Cámpora no agitó demasiado sobre el fracaso de Milei en el Congreso con la ley bases original, la ley ómnibus, Sí. la primera que presentó. ¿Por qué? Porque el cálculo de Cristina Kirchner era: la resistencia pasa por el Congreso de la Nación y Milei no va a aguantar. Ajá. Era un cálculo que de alguna forma la hacía sintonizar con aquellos que por la libre y con mucho menos rigor ideológico o claridad en el análisis, estoy pensando en dirigentes como Guillermo Moreno o Miguel Ángel Pichetto, suponían que podía haber una asamblea legislativa a mitad de año, por caso. ¿Se acuerdan que lo hablamos todo esto? Sí, claro. Bueno, ya estamos llegando a fin de año, nada de lo que supuso Cristina, Moreno, Pichetto o quien fuera, sucedió como ellos imaginaron que podía llegar a suceder. Y creo que esta es otra de las razones políticas, más allá de lo que yo comenté, como una apuesta nueva de Cristina a subordinar el peronismo a su propia agenda judicial y acumulación de poder para la definición de las listas electorales. Esta es otra de las razones políticas por la que Cristina va a la disputa por la presidencia del PJ, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque no pasó lo que ella pensó, que era que Milei se iba a debilitar. Al contrario, aguantó el primer año, zafó con la economía, o está zafando, por las razones que quieran, pero está más o menos aguantando, sin devaluar, más allá del descalabro y todo el daño social que causó con su política, pero no lo están por voltear a Javier Milei, No. o no parece que eso fuera a suceder. Y entonces hay que encontrar formas Y no parece que nadie y quiera recipientes tampoco. donde acumular fuerza. Sí. Claro, está bien, no parece que nadie quisiera empujarlo al vacío, No. a Milei, pero lo cierto es que aquella hipótesis de debilitamiento y posterior caída mutó hacia la pregunta por cómo acumular poder. Bueno, la respuesta, una de las respuestas que encuentra Cristina es: voy al PJ a acumular, Sí. voy a enderezar al PJ, voy a hacer esto. Bueno, por supuesto que es lo más gravitante o lo que todos leemos, todos consumimos, todos vemos y por lo que todos nos preguntamos hacia dónde va, pero también hay otras cosas que van pasando, incluso más sociales, en voz baja, donde hay adhesiones fervorosas a Cristina y cuestionamientos furiosos.
Y todo eso confluye en encuentros de dirigentes y militantes que alguno podrá estar más vinculado orgánicamente al armado de la Cámpora o de Cristina y otros nada que ver. Estuve en un casamiento el viernes, por eso vengo de ahí, A ver. donde hubo exministros de Cristina, legisladores de Unión por la Patria, dirigentes sindicales. Se casaron 2 militantes peronistas que se conocen desde los 17 años, que se enamoraron, que tienen 2 hijos y se casaron recién ahora, 28 años después de haberse conocido. Entonces, la verdad es que el casamiento era una conversación política entre cumbias, básicamente. La arruinaron el casamiento. Yo fui parte de esa ruina. Un plenario. Pero lo que encontrabas ahí era un montón. El mejor casamiento. Por supuesto. Vos la pasaste bárbaro. Claro, quiero decir unas palabras, siempre hablar de los novios. Era Disney. No, fue muy lindo el casamiento. A ver, soy amigo de los 2 que se casaron. Y entre los invitados hay oyentes de este programa, además. Pero vale decir, ya que hablamos de todo esto, si son más cercanos a la Cámpora Cristina, los que se ¿Los casaron. que se casaron? No son de la Cámpora. Okay. Los que se casaron no, pero había invitados de todos los colores, digamos. Bien, no, es un dato. A ver, voy a decir una cosa que me contó uno, que tampoco es de la Cámpora, pero que fue anfitrión de Cristina. Anfitrión. Hace 10 días, uno de los invitados al casorio recibió en su casa a la expresidenta. Hablaron de política, por supuesto. Para mí el dato más saliente, más allá de la conversación política, es una anécdota que él refiere para justamente animar las pasiones de aquellos seguidores de Cristina a como de lugar. Él dice, yo tengo mi casa en una zona muy paqueta, al norte de la capital federal. Cristina vino, domingo, cuando llegó no estaban los vecinos, o sea que no la vieron llegar, pero después, a la salida, sí salieron algunos vecinos de enfrente que no son precisamente perucas, es una zona muy, muy bien acomodada, y que le gritaban, vamos Cristina, volvé Cristina, dale Cristina. Bueno. Él lo contaba como un dato de que incluso en aquellos lugares donde uno supondría que hay rechazo a la expresidenta, fruto del daño que está causando Milei, hay gente que se da vuelta o gente que dice, che, con vos estábamos mejor. Él lo cuenta desde ese costado, ¿no? Ahora, también había otros testimonios que daban cuenta de ciertas frustraciones frente a lo que supusieron o leyeron como un ataque o una subordinación de Axel Kicillof para la estrategia de Cristina al frente del PJ y la definición de las listas el año que viene. Ahí lo que no voy a decir o no voy a usar lo que me contaban aquellos que están del lado de Kicillof, porque parece bastante obvio, pero sí me voy a remitir a lo que me contaron ya en el cumple, el domingo, un cumple de familia tucumana, y había gente de la política, gente de los medios, y una persona muy cercana a Máximo y a Cristina, mientras conversábamos, me fue llevando a una especie de método hipotético deductivo, donde yo hacía algunas preguntas y ella me llevaba con sus respuestas a hacer nuevas preguntas. Farmacéutica. Sí, bueno, para deducir lo que estaba pasando. Entonces, en un momento, cuando hablamos de las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y ella me dice, ¿cuál fue el problema? Me pregunta, o ¿cuál es el nudo? ¿Dónde ves vos que pasó esta confrontación más aguda o la agudización de la confrontación? Y yo le termino diciendo, pasó cuando Axel Kicillof le dijo que no a Cristina Kirchner respecto de su postulación a presidente en 2023. Sí. Entonces ella me da la razón, me dice, das en la tecla, y lo que explica
o la razón que da para decir que efectivamente fue así y que estuvo mal Kicillof es que Kicillof no quiso ir de candidato a presidente a perder, porque se sabía que se perdía, y aceptar que la provincia de Buenos Aires le quedara al kirchnerismo, sea en la persona de Máximo Kirchner u otro. Ajá. ¿Pero sabían que ganaba a Máximo Kirchner u otro la provincia? La lectura de Cristina era, según esta persona, que obviamente el kirchnerismo retenía la provincia, aunque perdiera la nación. Sí. Claro, por eso... Pero que la postulación de Kicillof lo que hacía era fidelizar fuerza política. Ajá. Y que entonces Kicillof quedaba desatado con las manos libres para hacer política, aunque hubiera sido derrotado. Qué raro, bueno. Bueno, esto es lo Raro que me también dice una persona muy cercana a Sí. Máximo y a Cristina, y que efectivamente es algo que uno va recogiendo cuando conversa con distintos dirigentes del peronismo, que este era parte del intríngulis o del problema, que le decían a Kicillof, andá de candidato a presidente, y que Kicillof decía, no, yo quiero revalidar otro turno en la provincia de Buenos Aires y después Claro. voy por la presidencial. No, lo que esto explica muy bien es por qué no se le respeta a Kicillof su haber ganado en la provincia de Buenos Aires, digamos. Ujú. No es un ganador, sino que ahí iba cualquiera, ganaba cualquiera. No ganó Bueno, Kicillof. En Si la lo poníamos lectura- a Máximo ganaba, si lo Exacto. poníamos a Tito ganaba, si lo poníamos a Toto ganaba. En la lectura de Cristina y de Máximo está Eso, presente la bueno. interpretación de que se ganó la provincia de Buenos Aires porque había una K de Kirchner y no una K de Kicillof Claro, en la boleta. sí, Y que se gana porque hay Kirchner, no porque hay Kicillof. sí. O que Kicillof gana porque hay Kirchner. Sí. Entonces, esa explicación, por supuesto, lo que a mi juicio, alguien podrá discrepar, pero a mi juicio es súper injusta y además convierte la política en una experiencia empresaria y no en otra cosa, digamos, es parte de las mezquindades en discusión. Suponer que Kicillof no gana por la propia, o que no Claro. tiene votos por la propia, o habiendo sido gobernador todavía le debe mucho más de lo que construyó a quien fue su mentora, en este caso Cristina, Claro. bueno, es Igual yo creo que injusto. el planteo es no gana solo. Kicillof gana la provincia la primera vez, no porque había un Kirchner en la boleta, sino porque la Cámpora lo militó también. Eso, yo creo que esa también era la discusión, no era si había un Kirchner o no en la boleta, porque creo que todos sabemos que Máximo tiene una imagen negativa importante. Pero después, a nivel No creo que sea Cámpora, lo yo no que- creo que Kicillof haya ganado la primera vez la gobernación porque anduvo en un Clio dando vueltas. Yo entiendo, Para mí, ¿no? Esa es mi entiendo el interpretación. punto de vista, creo que está bien. Lo que decís respecto de la militancia en el 19 o en el 23 es correcto. Lo que entiendo de mis charlas con dirigentes, y en este caso en particular con esta persona que está al lado de ellos dos, es que no leen las cosas de esa forma. Que la recortan mucho a lo que su figura irradia, digamos. Ahora, amén de estas cosas que, por supuesto, empiezan, a mi criterio, empiezan a soltarse. La deliberación se empieza a sacar de encima ciertos pesos en ámbitos cuidados, no ámbitos públicos, pero empieza a haber un nivel de mayor franqueza en la discusión política, insisto, en el marco de una fiesta Un cumple, un de casamiento. casamiento y una fiesta de cumpleaños, Pero a ver, ¿de qué? pero donde para mí empieza a advertirse una insatisfacción con lo que se traduce públicamente de lo que pasa internamente, y yo observo o intuyo que esto va a empezar a trascender. Estas conversaciones donde hay impugnaciones de un lado y otro, o preguntas bastante crudas de un lado y otro, van a empezar a transparentarse, porque ya empieza a charlarse más abiertamente en estos ámbitos y va a tardar nada en salir. Ajá. Digo, no hay mucho más mecanismos de contención para que alguien se inhiba y no lo diga públicamente con nombre y apellido. Ok. Lo cual en un punto yo creo que es saludable, si es que Sí.
se dice con ánimo constructivo. Y que sea lo más pronto o se posible. discute sin el deseo de romper al otro, básicamente. Claro. Dipi, perdón, el conflicto inmediato que viene, más allá de todo esto que estás contando, que fue una buena señal, para mí el dato sorprendente es que vos el fin de semana tenés 2 fiestas y te pones a laburar en vez de disfrutar la fiesta. Pero No, bueno. disfruté de la fiesta. No, Está bien. disfruta de eso. Pero más allá de eso, a ver, se viene el conflicto por ahí del armado de listas, ponele, Sí. para el 2025. Sí. Pero viendo a más largo plazo, ya que hablamos de candidatos, hipótesis, etcétera, del lado del kirchnerismo, no del peronismo, del kirchnerismo, vos a futuro 2027, hoy, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tenés 2 candidatos posibles, Kicillof y Cristina. Sí. Si es Cristina, ya está, es Cristina. O sea que no veo mucho conflicto ahí a futuro. Salvo que en el medio interceda otra persona o Cristina diga, bueno, no, mi candidato no va a ser Kicillof, si no soy yo, digo, ¿no? Ujú. Va a ser Guado de Pedro o el que sea. Claro. O sea, ahí yo veo 2 opciones ahí. Del lado de... Después está el resto del peronismo, vemos qué pasa. Pero del lado del kirchnerismo veo 2 opciones hoy, solas. Bueno. Y si es Cristina, ya automáticamente es Cristina. Ahí podemos meternos en la otra cumbre militante o en la que por ahí más prensa tuvo, que es la visita de Cristina a Santiago del Estero el domingo por la tarde, donde llegó acompañada, entre otros, un círculo muy reducido, pero entre otros de Guado de Pedro, Claro. que fue su candidato fallido en el 23 y que no dejó de ser, justamente por su obediencia y disciplina política a los designios suyos, su preferido, una vez que Kicillof le dijo que no. ¿No? De hecho, hubo una especie de reprimenda pública en uno de los actos en campaña de Cristina a Kicillof, donde levantó a Guado en desmedro suyo. Entonces, esto que vos sugerís al final respecto de que existe la chance de que Cristina pudiese apostar a la candidatura de otro que no fuera Kicillof, hoy, con las fotos que andan circulando, yo te diría que sí, que es probable y que ese candidato puede ser Guado de Pedro. Con la foto y las cosas que circulan hoy. Después falta una eternidad para el 25 y una eternidad para el 27. Pero con la foto que hay hoy, no parece que Cristina fuera a aceptar, no en el 25, donde Kicillof no tiene necesidad de postularse él, que vaya a aceptar una proyección presidencial del gobernador bonaerense. Pueden pasar 1000 cosas Sí, de acá seguramente, sí. hasta entonces, incluso las que efectivamente pasan, que es cierto fastidio de parte de Kicillof y su entorno por todo lo que vino pasando y donde hasta se especuló con que el año que viene, si las cosas seguían crudas, iban en listas separadas. Y ahí hay que ver qué pasa con respecto a la chance de que el gobierno instrumente o elimine las PASO. Porque si hay PASO, es una cosa, vos podés plantar listas y en todo caso ponés una lista que responda a uno y una lista que responda a otra y dirimen electoralmente. Si no hay paso es otra historia, mucho más o negociás tajante. o lo haces separado. Sí. Te allanás al que lidera, en este caso Cristina Kirchner, o no, y se rompe. Con paso se tramita de otra forma. Lo que uno observa es que el peronismo queda parado como, a esta altura ya, la única oposición al gobierno de Milei. Las demás, los opoaliados, los opoamigables, terminaron absorbidos por Milei. Quedan como pymes parlamentarias o negociadores para determinado emprendimiento, pero no mucho más. Macri está totalmente, digamos, en shock, porque no puede hacer prevalecer su liderazgo dentro del partido PRO, porque el electorado del PRO ya quedó casi completamente incorporado a la Libertad de Avanza. Entonces, Macri, sí. todo lo que hace Macri para entorpecerle las leyes a Javier Milei o lo que pueda impulsar Javier Milei es para negociar cargos o lugares en las listas el año que viene, pero no mucho más. Se equivocó Macri, ¿no? Macri Tuvo un error de cálculo, se evidentemente. equivocó. Sí. O sea, porque apretó en las cámaras, después levantó el pie del acelerador, o sea, no le obstruyó nada, ganó, no sé qué carajos son los cargos, cuál es la ventaja Nada, enorme muy que poco. consiguió una secretaría de qué Muy choto, poco, nada. pero además Y el tipo está hecho Es que y el además- PRO pero además está- es importante esto, Macri tuvo el mismo cálculo que Cristina. Pensó que Milei no aguantaba. Claro. Me decían que un diputado macrista que estuvo en Estados Unidos, que viajó con la AmCham,
a Estados Unidos, y en conversaciones con otros dirigentes de Argentina y otras partes del mundo, decía, no, Milei se cae. Todavía hace 15 días, 10 días, cuando fueron las elecciones de Trump y Biden, un macrista encumbrado decía, Milei no aguanta, Milei se cae. O sea, en el macrismo también calculan eso. Ahí también hay una... hay que hacer notar que en esta idea de Milei se cae solo, se cae porque es un desastre. No quiero aparecer yo como el tipo que lo voltea. Y en ese cálculo, eso yo creo que terminó siendo una gran ayuda para Milei. Yo entonces me porto bien. Ni te critico, no te hago actos, no salgo a la calle, no te puteo, sí, porque total te caes solo y yo voy a quedar como el que te volteó. Y finalmente el tipo se fortaleció y acá estamos, un año de Milei más fuerte que nunca. Bueno, pero 2 o 3 cosas que también me contaron en el casamiento sobre esa fortaleza de Milei, las especulaciones de Cristina o el sistema político en general sobre Milei. Por un lado, movilizar, hacer un paro, poner gente en la calle, sale plata. Sí. Un micro desde Neuquén a la capital federal con 60 butacas, Sí. sale 23 millones de pesos ida y vuelta. ¿Qué? Así, a mí también se me cayó la quijada. ¿Cómo? Se me cayó la quijada. ¿Qué, Te amo, Ipi. qué significa esto? Que para hacer una movilización de la hostia contra un gobierno perverso y destructivo, Ujú. necesitas fierros. Y casi nadie tiene esa clase de fierros. Los tenés para mover del conurbano a la capital, digamos, pero no mucho más. Movilizar desde las provincias, como era en otra época, hasta Sí. la capital, sale 23 millones de pesos, Patagonia, Buenos Aires. Y no es joda. Eso por un lado. Por otro lado, que vos tenés en este momento trabada a la política, al sistema político, porque el gobierno maneja su plan en 2 niveles. Uno es negocio con todos en simultáneo, radialmente, y voy viendo a quién cago en cada circunstancia, al tiempo que también apuesto a cagarlos todos a la vez, a cagarlos a todos a la vez, porque mi negocio como gobierno débil es que las instituciones no se terminen de conformar, sea la Corte Suprema, sea la Auditoría General de la Nación, sean las comisiones bicamerales que me controlan como gobierno, sea el Consejo de la Magistratura o el Club de Barrio. Cualquier cosa que suceda, cualquier ámbito donde haya discusión, si yo, que soy gobierno débil, no lo termino de conformar, si no termino de abrir su funcionamiento, gano tiempo. Entonces, ese es el nivel subterráneo que no se dice, pero que efectivamente opera. Por ejemplo, en que todavía faltan 3 auditores de los 7 que tiene la Auditoría General de la Nación, porque en la Cámara de Diputados hubo rosca infructuosa entre el macrismo, los libertarios y los radicales para meter a los suyos, dejando afuera al peronismo, y el peronismo diciendo, no, yo tengo que tener 2 auditores porque soy el bloque más grande, y si no, no hay auditores. Y así quedaron durante todo el año con 3 auditorías o 3 oficinas de auditoría vacante. Entonces la auditoría funciona con 4, pero con mayoría peronista. Juan Manuel Olmos, que es el presidente de la auditoría, 2 peronistas más, una que responde a Gildo Infran, uno que responde a Cristina y uno que responde al radicalismo de Gerardo Morales. Entonces son 4 opositores en este momento al gobierno de Javier Milei en la auditoría, que hasta se atrevieron a decir que si joden mucho van a auditar a la Secretaría General de la Presidencia el año que viene, como chicana. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ahí no le completo la formación de la auditoría si no me rompen las pelotas. Eso es un ejemplo. Con la Corte pasa lo mismo. O con el presupuesto. A esta hora, lo que me decían hace un ratito desde un despacho de un gobernador era, no hay acuerdo, la oposición puede llegar a ir con dictamen propio, pero eso, aún si se aprobara, después va a ser vetado por Milei, porque Milei no quiere que le incrementen el gasto público, con obra pública, con la afectación de determinados impuestos que los gobernadores de distintos signos políticos vienen reclamando. ¿Y cómo va a ser para vetar? Bueno, hay una historia divertida. La semana pasada falló la Justicia Federal de Tierra del Fuego porque a raíz del fallecimiento del diputado macrista Héctor Tito Stefani quedaba una vacante que debía ser suplida u ocupada,
sonaba Ricardo Garramuño como el sucesor de Stefani. Ricardo Garramuño responde o tiene buenas migas con Miguel Ángel Pichetto, que en este momento está con buenas migas también con los gobernadores y pensaba promover un dictamen alternativo al dictamen de Milei con respecto al presupuesto. Entonces era un voto más para la oposición. Sin embargo, Dalila Nora, que es una legisladora radical que iba segunda en la lista, debajo de Stefani, que fue el que falleció, demandó ante la justicia contra la ley de paridad de género, que lo que establece es que cuando se va un hombre entra un hombre y cuando se va una mujer entra una mujer. Y entonces, ante la vacancia que deja Stefani, iba a ir Garramuño, que era el primer suplente. Sí. Y Dalila Nora, que era la segunda titular, dice, no, me corresponde a mí que soy titular. Antes que suplente está el titular, voy yo. La justicia le da la razón a Dalila Nora. ¿Quién es Dalila Nora? Dalila Nora es radical, amiga o buena colega del misionero Martín Arjol, que es uno de los radicales con peluca, y que sería una nueva para blindar el veto de Javier Milei al presupuesto también. Entonces, en todas encontrás recovecos para que el gobierno prevalezca. Sí. ¿Sí? Hay que ver si asume, si no asume, y qué pasa si hay presupuesto o no hay presupuesto. Pero lo que quiero decir es esto. El sistema político parece haber generado los anticuerpos a favor de Javier Milei, y lo que hay por afuera son cumbres peronistas donde yo al menos empiezo a advertir una conversación distinta que ojalá salga a la luz. Muchas gracias, Dipi. Un aplauso. Piden Gracias, acá para Dipi. Pablo Di Pierri Dipi, y se lo gracias. merece.